2005. Es una cita con el cine que anualmente venimos teniendo. Y en este caso tenemos como protagonista a uno de los grandes creadores, de los grandes cineastas de nuestro país, que es Basilio Martín Patino, que ha accedido con mucha amabilidad a estar presente en este homenaje que hoy le queremos hacer. Pues a mí me gustaría de entrada que lo recibiéramos con un fuerte aplauso. Él está encantado de venir a Monleras. Tenía algún recuerdo de alguna otra ocasión cuando vino a presentar canciones para después de una guerra, y también en el año 2008 que intentamos tener este mismo acto que tendremos esta noche y que entonces no fue posible porque no se tenían los derechos para proyectar la película de Espejos en la Niebla. Han tenido que pasar unos años, pero por fin se cumple ese deseo. Bien, después harán una semblanza de la figura de Basilio Martín Patino, pues basta con esta pequeña presentación que yo he hecho. Pero sí que queríamos también tener presente a su hermano José María, que ha estado tan vinculado al pueblo de Monleras, desde la Fundación Encuentro, desde la red de centros CODE, desde el trabajo por la creación de la Asociación Rayaduelo, y de alguna manera lo sentimos pues muy presente en este homenaje que hoy hacemos a su hermano, director de cine. No sé si queréis que aquí. Bueno, que se quede. Bueno, se va a quedar aquí mientras. Bueno, tenemos hoy como invitados para la presentación de la película y de este acto en primer lugar a Ignacio Francia, que es colega suyo, compatriota suyo, nacido también en Umbrales como Basilio, y que es un gran periodista. A lo mejor le conocemos desde hace muchos años por su presencia en la radio como director de Radio Nacional en Salamanca y pues vinculado a corresponsal del País, redactor en todos los periódicos de Castilla y León y de nuestra provincia, y una persona pues muy vinculada a la cultura salmantina, a los estudios salmantinos, sobre todo de esa historia más reciente del siglo XX, que él se ha interesado mucho por conocer. Y también es una persona que conoce mucho de cine, tiene muchas publicaciones relacionadas con el cine, ha sido y es profesor en la Facultad de Teología de Cine, no sé si ha sido. Tiene por tanto pues mucho que ver con la figura de Basilio Martín Patino y va a ser quien mejor nos presente y nos haga una semblanza de su personalidad. Y tenemos después a Macu Vicente, que es la autora del libro Centenares. Ella, como niña, vivió en esa pequeña finca y investigando, indagando sobre todo aquello que llevó a la familia, a su familia a tener que construir ahí su vida porque fueron desalojados de la finca de Carlos Luna, del Cuartón. Bueno, pues ella hizo esta publicación, este libro tan interesante que tenemos aquí expuesto, en el que se inspiró Basilio Martín Patino para el rodaje de la película Espejos en la Niebla que vamos a ver. Por lo tanto, tenemos unos dos presentadores de lujo que conocen mejor que nadie la obra que vamos a ver después y a la figura de Basilio Martín Patino. Bueno, pues dejamos la palabra a Ignacio Francia. Buenas tardes y muchas gracias por tu generosidad en la presentación. Basilio Martín Patino era uno de los 6 hijos, el único actualmente felizmente presente, de unos maestros entrañables en Umbrales de memoria permanente. Yo creo, incluso aunque haya pasado la generación, casi ya no quedan alumnos ni de don Desiderio ni de doña Teresa, que eran sus padres. Fueron los maestros que dejaron huella en Umbrales. Y Basilio permaneció allí hasta 1940, es decir, 10 años. Pero él, como sus hermanos, han tenido a Umbrales siempre en los labios y en el corazón, porque ha sido gente entrañada con ese pueblo en el que pasaron únicamente la mayor parte de ellos, y alguno un poco mayor, algunos años más, como ocurría con Pepe, que es como nosotros llamábamos a José María, que era mayor, y Desiderio, que era aún todavía mayor. Pero ellos siempre se han sentido muy vinculados a los Umbrales. Pues bien,
En 1940, los padres, buscando la salida, sobre todo cara a la universidad de los hijos, se fueron a Salamanca, y ahí es donde Basilio comenzó a estudiar el bachillerato, que cursó en el convento de los jesuitas, en el Paseo de San Antonio, que entonces era el Instituto Fray Luis de León, en Salamanca. Pasó a la universidad y, como siempre, ha ido en vanguardia, ha ido en el cine, pero lo fue también en los estudios. El rector Antonio Tobar había acabado de conseguir que por primera vez en España, incluso antes que en Madrid, la Universidad de Salamanca tuviera las filologías modernas, que eran en inglés, italiano, y Basilio se apuntó a eso de inmediato. Era nuevo, era vanguardista, pues ya de joven él iba a abrir camino y cursó esas asignaturas, esos estudios en la Universidad de Salamanca. En 1953, yo cuando he buscado los periódicos, ya lo he encontrado haciendo teatro en el TEU. El TEU era el teatro oficial de la universidad, entonces del que quien quisiera hacer teatro, como luego en otras actividades, tenía que pasar por allí. Y también en 1953 ya aparece, como eso ya es universalmente conocido, digamos, como fundador del Cineclub Universitario del SEU. El SEU era el cineclub del SEU, y el SEU era el sindicato oficial, el Sindicato Español Universitario. Nadie en España podía estudiar en la universidad si no estaba afiliado al SEU. Y este hombre, que siempre ha sido bastante manipulador, lo ha hecho también en el cine con las imágenes, ya lo empezó a hacer en aquel momento. Instrumentalizó el sindicato oficial para que sirviera como plataforma de luchar y pelear por un cine distinto, que era lo que empezó a ser el Cineclub Universitario. Junto con otros amigos abrieron un cineclub que fue vanguardista en España y comenzaron una serie de actividades, entre las que ya en 1955 destacó la publicación de Cinema Universitario, una de las grandes revistas de cine que ha habido en España, porque se mantuvo a partir de aquel momento y que fue, digamos, el portavoz de las primeras conversaciones cinematográficas de España, nacionales, que han sido, hoy son pura arqueología, pero como toda la arqueología es que es pura historia. Y fue la historia más importante del cine español de aquellos tiempos, de 1955, porque allí se discutió por primera vez con libertad y dentro de un ámbito distinto a lo que era la dictadura, sobre el cine, pero también al amparo del cine se discutió sobre política por primera vez, y había diálogos libres y hubo relación entre falangistas, entre gentes del régimen, comunistas. Por primera vez los comunistas tuvieron presencia y además controlaron aquellas sesiones. Es decir, fue un paso muy importante en lo que era una España dominada por la dictadura. Basilio ese mismo año, en el 55, terminó la carrera y sin esperar a recoger la orla, no, ¿cómo se llamaba aquello? El certificado, bueno, el título, se largó a Madrid. Se largó a Madrid para estudiar cine en el Instituto de Investigación y Experiencias Cinematográficas, y a partir de ese momento ya se integró de lleno en la actividad cinematográfica, como crítico, como autor de determinados guiones, como autor de algunos cortos, etc. Pero el corto más destacado, una vez que ya había terminado en el instituto con la titulación, fue el noveno. El noveno se centra en las fiestas de San Felices de los Gallegos, a partir de la posición que consiguió ese pueblo, que por primera vez derrotó a la todopoderosa Casa de Alba para conseguir eludir los impuestos que esa casa todopoderosa mantenía sobre el pueblo. Pues bien, Basilio apareció por allí, rodó aquellos días, un par de días, las situaciones de las fiestas y consiguió un documental que no es el que hoy conocemos. La censura lo masacró y le dejó reducidas las imágenes. Entonces, no obstante, ese documental es importante, pero sobre todo es más importante para mí y para muchos, Torerillos, al año siguiente. Torerillos iba a ser el germen de lo que iba a ser el cine libre y abierto y siempre cara a la vanguardia de Basilio Martín Patino. Yo no sé si aquí habrá gente que recuerda a José Luis Barrero, que fue un torero matador
de todos los que tuvimos en Salamanca y que terminó como miembro de la cuadrilla del Capea. Ese es el protagonista de Torerillos junto con otros maletillas. Es la vida de esta gente, pero está hecho con unos recursos cinematográficos que, vistos desde hoy, todavía llaman la atención y cómo están montados. Basilio, a partir de aquel momento, ya iba a mostrarnos que era un genio, que es lo que ha sido del montaje. Es a lo largo de toda su trayectoria, es lo que vamos a encontrar, y probablemente ya no lo voy a volver a decir porque lo dejo sentado desde este momento. Bien, Nueve cartas abiertas fue la primera película rodada por Basilio en 1965 y en Salamanca. Evidentemente manipuló la ciudad, solo faltaba eso, él la conocía bien y sabía cómo seleccionar esa ciudad. Cómo la escenografía de Salamanca, por una vez no iba a ser cartón piedra, no se iban a retratar determinados monumentos, sino que se iba a utilizar lo que es la ciudad en función del relato de aquel joven que había estado en el extranjero, que volvía a España, que ya no aguantaba en Salamanca y en aquella sociedad. Sintonizó esa película que se proyectó para llenar un hueco para una semana o como mucho 2 semanas, se tiró proyectándose tras haber recibido ya en San Sebastián el premio de la Concha de Plata. Se proyectó durante tiempo y tiempo, y es una película que hoy se añora y que se ve con mucho agrado todavía, lo que demuestra que era una película que evidentemente tenía peso. Y allí Basilio empezó a innovar en lo formal. Pero la siguiente película de 1969, del Amor de las Soledades, Elodia, resultó que era una película comprometida tal como la planteaba, pero la censura oficial y sobre todo la censura económica de la empresa, de la productora, fue tan nefasta que a partir de ese momento Basilio dijo adiós, adiós a la industria, no quiero que nadie me controle en la industria. Y es cuando se mete en su casa, en el subterráneo, y empieza a hacer la que es una de sus películas más conocidas, Canciones para después de una guerra. Pero no era una película clandestina, era una película con todos los beneficios, con todos los cartones de rodaje, etcétera, oficiales. E incluso cuando la película, de un montaje perfecto, vaya, lo he vuelto a decir, y que es estremecedora, cuando la película está a punto de estrenarse, alguien denuncia a Basilio desde el Festival de San Sebastián, Echarri, su director, y un militar metido a crítico lo denuncia ante Carrero Blanco, y Carrero Blanco, cuando ve esa película, dice que hay que quemarla, hay que destruirla. Basilio es un mal español, hay que hacer desaparecer la película. Afortunadamente este hombre supo dónde esconderla, la película se salvó, pero no se pudo proyectar hasta después de la muerte de Franco. Es en ese momento cuando pasa a ser una película maldita, prohibida, absolutamente perseguida. La siguiente película ya, Basilio no solo se va de la industria, se va del régimen, digamos, se va del sistema. Y es cuando se mete también en su casa y rueda Queridísimos verdugos, 2 años después. Es una película estremecedora que Virginia García, que está aquí, que ha rodado una película sobre él, es la que utiliza como fundamentalmente la referencia para hablar de Basilio y su cine, y que desde luego marcó también, cuando se pudo ver, porque tampoco se pudo estrenar durante el franquismo, marcó muchos caminos donde se vio cómo seguía en la vanguardia. Porque, y es algo que a lo mejor no diré, pero seguro que lo vuelvo a decir, ninguna película de Basilio es igual a la anterior, no solo formalmente, sino desde ningún punto de vista. Y esa también era distinta, y fue distinta también Caudillo, que tampoco se pudo estrenar hasta la muerte precisamente del Caudillo. Caudillo, con unos materiales absolutamente desconocidos, porque así como Canciones para después de una guerra eran materiales conocidos del nodo de televisión de otras películas españolas, sin embargo en Caudillo la mayor parte de sus materiales fueron nuevos, conseguidos en Berlín y sobre todo en Lisboa cuando estaban a punto de desaparecer. Caudillo fue, no hay que decirlo, un reflejo de la España de aquel caudillo que hubo en este país. A partir de la muerte de Franco, Basilio se dedicó fundamentalmente a hacer un tipo de cine totalmente distinto y sobre todo a utilizar la imagen. Él se dedicó a buscar nuevos recursos y nuevas vías, nuevos soportes, y fundamentalmente se puede ejemplificar en el vídeo. Basilio fue el avanzado del vídeo, el hombre que sin saber nada de tecnología, y sigue sin saberlo, ha manejado la tecnología punta en cada momento como nadie, porque sabía lo que quería contar e indicaba cómo había que contarlo. Entonces,
de esa época datan documentales sobre la Guerra Civil Española, datan sobre la Inquisición y otra serie de cine, porque es, bueno, de audiovisuales, de imágenes sobre esa etapa también, ¿no? Como he dicho, fue en ese momento cuando él tuvo un paréntesis entre el 74 y el 85 en el que no volvió al cine, pero sí utilizó la imagen. Y en el 85 volvió con la que probablemente es su película más convencional, pero que no deja de ser importante, Los Paraísos Perdidos, en parte también filmada en Salamanca, pero sobre todo en Zamora y en Toro, y que le dio también paso para que 2 años después se estrenara Madrid. Madrid fue otra de las grandes películas, una película realmente magnífica de Basilio. Evidentemente, Madrid es el fondo de esa película, pero es una obra clave porque está cargada de preguntas, está cargada de memoria. Es una película que no se conoce mucho, pero que realmente pesa mucho en el cine español. Aquí se puede sintonizar esa película con otro homenaje que rindió a Madrid en 2004 en relación con el 24 de marzo sobre los atentados de Madrid. Ese homenaje a Madrid también es estremecedor. En 1885, a partir de esa época, tuvo una época muy fructífera, muy productora, porque en Andalucía rodó 7 obras, Andalucía, un siglo de fascinación, que mucho ignorante califica como documental y que son obras enormemente creativas y son películas de ficción totalmente plenas, pero que rompían con lo que era, como en él siempre, de esas 7 películas en el bloque, incluso son mucho más diferentes de lo que puede haber sido otras anteriores, pero entre ellas igual también, ¿no? Y en esa capacidad creativa analizó una serie de situaciones andaluzas. Además están hechas, porque las produjo Canal Sur, la televisión andaluza, están hechas para que hubiera debates. Y efectivamente, cuando se proyectaron en la televisión andaluza, cada uno iba seguido de un debate. Y hubo debates intensísimos. Pero el más curioso fue cuando debatieron sobre... Este hombre dedicó 2 de esas películas a hablar sobre un museo flamenco construido en Japón. Y era ficticio, era pura invención de Basilio. Pero en Andalucía se pegaban porque en Japón había un museo de flamenco y en Andalucía no tenemos un museo de flamenco. Tal era la capacidad creativa de Basilio que consiguió que se hablara incluso con enfrentamientos en torno a esas situaciones, ¿no? La seducción del caos, en 1991, fue otra de sus películas más rompedoras. Es la referencia a la apariencia. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿Qué es la falsificación? Pero sobre todo, con mucha más profundidad, ¿no? Le hizo para Televisión Española y ganó el primer premio en el Festival de Cannes. A partir de ahí también se abre una época en la que Basilio se dedica, le encargan, porque ha sido un hombre al que de determinadas instituciones le han encargado cuando quería darse prestigio a determinadas obras que había que presentar en determinados sitios, y en este caso eran las exposiciones universales, pues necesitaban a alguien que, como Basilio, se sabía que iba a responder. De esa época Son Fiesta, una pieza muy breve, de esa época es Capea, que el año pasado, el verano pasado, por estas épocas estaban viendo en la sala Dora Calvo, aquí presente en Salamanca, que fue donde mayormente se dio a conocer por primera vez, otras sobre los arquitectos, y se puede enlazar eso con lo que más tarde hizo para la Exposición Universal de Shanghái, también, esa más reciente. En 2002 rodó Octavia. Ha sido su última película en cine. Octavia era La Vuelta a Salamanca. Hay quien decía que era la continuación de 9 cartas. ¿Qué va? Era otra pieza totalmente diferente y también con muchas preguntas en medio. Con esos agujeros, Basilio siempre dice que él ha querido hacer un cine donde haya agujeros, donde deje agujeros que dejen pensar a la gente. Y lo que quiere es que el espectador, cuando ve aquello, saque deducciones y sea, digamos, lo haga reflexionar, sea inteligente. Y de esa reflexión él se siente realmente recompensado. Por eso esa película también era de las que iban dejando agujeros.
Fue su última película en cuanto a cine, porque luego ya en 2012 filmó Libre te quiero sobre el 11M en la plaza de la Puerta del Sol. También una visión muy particular, como son todas las de Basilio, de lo que fue el 11M, con su alegría, con la alegría, con esas situaciones. Pero en medio de Octavia y de 2012 con Libre te quiero estuvo Espejos en la niebla. Espejos en la niebla no voy a decir nada porque la responsable de Espejos en la niebla es Macu Vicente, que nos lo va a contar ahora, a la que Basilio le hizo llegar un texto y yo supe enseguida que teníamos una película de aquel texto. A mí me dejó también leer Basilio, porque empezó a pedirme cosas de final del 19, principios del 20, cosas de migración, cosas de cómo era Salamanca en aquellos momentos, qué pasaba y demás. Basilio, cuando se pone a trabajar, empieza a coger libros, empieza a coger revistas, empieza a coger recortes, empieza a coger una serie de materiales en torno a lo que quiere trasladar, ¿no? Y en aquel momento yo vi que todo aquello se relacionaba con lo que había leído, y efectivamente, ahí estuvo esa película. Esa película fue Espejos en la niebla, que, como digo, la responsable fue Macu con su libro, pero antes de que Macu nos hable, yo lo que quiero decir, como resumen de esta breve síntesis, aunque sé que me he pasado de la hora y quienes son responsables me echarán muchas pestes, hay que decir que Basilio es un director que ha sido un tipo intrépido. Es un hombre que se metía por donde otros no iban. Él abría caminos, siempre. Y jugaba incluso con lo que podía ser desde aspectos económicos hasta posibles persecuciones y demás. Era su intrepidez la que lo llevaba por esos caminos. Ha sido un tipo libre, un director libre, una persona libre y además también indómito, que se relaciona un poco con lo de intrépido, ¿no? Ha sido independiente, él se fue de la industria y se fue del sistema. Era un hombre que ha sido, y lo sigue siendo, a pesar de sus años todavía, un hombre que no se conforma. Ha sido un innovador, ha sido rompedor y ha corrido riesgos. Es además un humanista, y esto me hubiera gustado aclararlo más ampliamente, pero también está en eso. Hay que decir que la memoria, siempre la memoria colectiva sobre todo, es lo que ha vertebrado su obra. Es el hombre de la memoria, el hombre que llevó al cine la memoria, y a lo largo de esa obra siempre aparece esa memoria y está el tiempo. También el tiempo, que es fundamental en el montaje. Estas dos situaciones se relacionan bastante. Y desde luego, en lo que ya dije antes, que no volvería a repetir, ninguna película de Basilio se parece a la anterior. Todas son distintas. Muchas gracias y mil perdones por la alarma. Y yo solamente quiero decir que casi todo lo que hemos organizado hoy se lo debo a ella, porque es que ha puesto tanta pasión, tanto calor. Cuando le sugerimos lo del acto, es que abrió las puertas de una manera, nos ha dado una confianza, por lo menos a mí, hablando, que parece que la sentimos como de aquí de toda la vida. Pues muchas gracias, porque ha sido en gran parte posible gracias a ti, porque con Basilio pues directamente no podíamos hablar. También gracias a Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo definiría Espejos en la niebla con el título que Basilio Martín Patino puso en el libro cuando escribí el libro de Centenares, que es una divagación sobre nuestra identidad. Es un proceso que duró más de 6 años, porque en realidad parte del estreno de Octavia en el año 2002, en 2006 se publica el libro de Centenares y en 2008 llega a estrenarse Espejos en la niebla. En el año 2003, después de haber visto Octavia, unos meses después, decidí escribir una carta a Basilio, a quien no conocía, enviándole mis recuerdos de la vida en Centenares, donde pasé mi infancia hasta los 14 años. Y unas breves notas, porque no conocía más, de la relación laboral de mis familiares con la familia de Inés Luna Terrero, la bebé, hasta principio del siglo pasado. Cuando Basilio recibió la carta,
que apuntaba a una expulsión de renteros por parte del terrateniente y eran unas familias que se van a asentar a unos campos de soledad, cayó en sus manos el instrumento que le permitiría hilvanar una idea que parece que él ya tenía en mente. Y paso a paso, con su curiosidad, consiguió que gestáramos el libro de Centenares, porque el libro de Centenares está hecho por la pasión de Basilio de seguir preguntando siempre qué pasaba con esa gente. A medida que yo iba configurando la historia, mi particular historia familiar, la historia de mi familia, Basilio iba diciendo su macrohistoria, porque lo que hizo fue transformar lo particular en colectivo, haciéndonos salir de la individualidad de una historia para convertirse en un ejemplo de lo que era la Salamanca. La situó en el contexto sociopolítico de la Salamanca de principio de siglo, una Salamanca arrasada por la inmigración y por la expulsión de renteros, una Salamanca integrista y conservadora que pocos años después desembocaría en la Guerra Civil. Basta leer el prólogo del libro que se escribió entre 2004 y 2006 para ver hasta qué punto tenía en la cabeza lo que 2 años más tarde sería Espejos en la niebla. Eso lo hemos podido ver a posteriori. Basilio siempre tenía en mente la historia de este rincón de Salamanca tan próximo al lugar donde nació, esos campos fronterizos, tierras desoladas, arrasadas, invadidas y despobladas, con guerras de independencia y de sucesión con Portugal, tierras de nadie que estaban siempre en manos de la realeza o de sus marquesados, de obispos y de templarios. Por ejemplo, hasta 1812, en que se abolió el régimen señorial, se repartían la jurisdicción de todas esas tierras el obispado de Ciudad Rodrigo, el marqués de Cerralbo y el duque de Alba. Y no es hasta 1852 cuando, precisamente, como ha dicho Nacho, San Felices de los Gallegos logra liberarse del yugo del marquesado, del pago del noveno al duque de Alba. Pasa un año, porque hasta diciembre de 2007 el Círculo de Bellas Artes de Madrid no se pone en contacto con Basilio. Tenía una exposición pendiente con él, tenía que exponerse Paraísos, que venía de haberse expuesto en el Centro José Guerrero de Granada, que estaba montada y lista para exponer. Y Basilio les dice que no quiere hacer esa exposición, que tiene una nueva idea y que si la aceptan. Y el Círculo confía en su saber hacer, porque esa exposición tenía que estar inaugurada 3 meses después y en ese momento no existía nada más que un libro desconocido totalmente, tanto la materia como la persona como todo, solo existe eso y la palabra de Basilio. Esto fue en diciembre de 2007. A final de enero de 2008 rodamos 3 días y se quedan 3 meses para documentar, editar, montar y buscar materiales, porque finalmente se montaron 8 cabinas de proyección con otras proyecciones complementarias y para eso quedó un tiempo de 3 meses. Era un tiempo absolutamente récord. Ese tiempo mínimo que a él le lleva montar esos 3 meses Espejos en la niebla me hizo recordar tiempo después lo que oí en una ocasión a José Luis García Sánchez que decía, y era que Basilio a lo que le dedica mucho más tiempo es a gestar la idea, porque una vez que tiene la idea en la cabeza, el llevarla a cabo le cuesta muchísimo menos. El apoyo imprescindible para la parte de la exposición del mundo de la bebé pudo hacerse gracias a Nacho Francia, quien tuvo acceso al archivo de la Fundación Inés Luna Terrero, donde se pudieron conseguir documentos y fotografías. Tarea nada fácil porque en aquel momento el archivo no era de acceso público y le costó lo suyo, tanto acceder como luego conseguir la documentación. Y pone el colofón y consolida la historia el importante testimonio del historiador Ricardo Romero. Espejos en la niebla creo que es un claro ejemplo de la necesidad de Basilio de crear historias y sobre todo de su singularidad.